Bienvenidos a Lo que me pasó, el podcast donde las experiencias personales se entrelazan con la fe cristiana para revelar historias increíbles de transformación y redención. Nuestro objetivo es inspirarte a ver la mano de Dios en cada capítulo de tu propia historia. Cada episodio te recordará que no estás solo en tus desafíos y que la fe puede ser la brújula que guíe nuestros caminos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Así que, sin más preámbulos, únete a nosotros mientras exploramos las historias increíbles en Lo que me pasó. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Estrípoli. Y el mío Gaby Calles. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es María Alejandra Romero. Y en este episodio, este episodio fue muy interesante, hablamos del perdón. Sí. Y todo lo que involucra el perdón. Sabemos que es un episodio que va a bendecir sus vidas, solo que hay un detalle. El episodio no se guardó. El video. El El audio quedó, pero decidimos dejarlo así. Sí. A continuación van a ver solamente la imagen de nosotras tres y el audio, porque realmente sentimos nosotras que abarcó mucho y que quedó muy bueno el episodio. Entonces, perdónennos hablando del perdón, perdónennos, sí, pero bueno, y fue algo que... hasta el final, porque Sí, todo lo que tocamos y al final ella menciona cómo identificar si tienes falta de perdón y pasos prácticos para perdonar. ¿Cómo perdonar? Cómo perdonar. Entonces, quédense hasta el final porque de verdad es bien aportador de vida y les va a ayudar muy, mucho, muy así como a nosotras. Sí. Y ya la próxima, María Alejandra, que nos está viendo, te vamos a invitar para otro tema y ahí tema. Sí. Son cosas que salen de las manos, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es el contenido y aquí les va, que lo disfruten. Bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te Un privilegio. Bien. Qué bueno. Miren, nosotros ya teníamos a María Alejandra en la lista. No es una lista negra, es una lista importante, una lista morada del podcast. Ajá. Y cuando pensamos, porque siempre la idea también de traer invitados es hablar como de una historia que te haya pasado y sacar alguna enseñanza, pero cuando pensamos en ti, obviamente tú tienes muchas historias que compartir y seguramente a lo largo del podcast van a salir algunas historias, pero pensamos en el tema del perdón, porque yo justamente estuve en un grupo con ella fue una de las líderes que yo estaba, mi líder. Y me impactó mucho la manera en que tú manejas este tema. Y es acerca del perdón. Y es un tema súper importante que yo tengo un año conociendo al Señor, como unos 7 años aproximadamente, pero realmente fue hasta el año pasado en este grupo que pude realmente entender cuánta falta de perdón había en mi vida. Y que no solamente se terminó en ese grupo, como que listo, aprendí, como que fui a la clase, aprendí. No, es algo que realmente todos los días tengo que volver a recordar, vienen nuevas experiencias, nuevas situaciones en las que tengo que llegar al perdón. Nosotros siempre nos basamos todo lo que es bíblico acá, y obviamente hay muchos pasajes bíblicos, ¿no? Como por ejemplo, cuando Jesús dice, tú tienes que perdonar 70 veces 7. Ese te iba a decir, con eso que estabas hablando, me recordé justo de ese pasaje bíblico, porque no solo todos los días tenemos que perdonar algo nuevo, sino que también tenemos que perdonar a veces lo mismo. Exactamente. O sea, a veces, porque ese pasaje basa precisamente de eso. Mira, ¿cuánto debo perdonar a una persona? 70 veces 7. Exacto. O sea, a veces uno cree, no, que ya te perdoné, y entonces no, lo volviste a hacer, ya no te perdono, no. Exactamente. No. Entonces, para dar inicio con este tema, muchas veces las personas piensan que no, yo no tengo que perdonar a nadie, ¿no? Como que hay algo que a mí siempre me han dicho, y también hace poco me di cuenta que no es así, como que es que todo te resbale, que nada te importe, ¿no? Y muchas veces tomamos esa actitud. Yo muchas veces me dicen algo y es como que, me dolió, pero, no, que me resbale, porque no, yo no puedo guardar esas cosas. Pero resulta que al tiempo sale. Sí. Porque es que las cosas no te van a resbalar, las palabras, actitudes, situaciones te van a herir. Entonces, qué importante es entender este tema. Así que ya te quiero ceder a tu micrófono porque es verdad. Bueno, realmente ahorita con lo que decía Gaby, de cuando Jesús nos dice que 70 veces 7, eso da un cálculo de 490 veces al día, ¿no? Wow. 490 veces al día vendrían siendo cada 3 minutos debemos perdonar. Wow. O sea, imagínate, ¿quién perdona cada 3 minutos? Nadie. Entonces, pero ahí creo que Jesús
enfatiza en en la prioridad y en la importancia que tiene el perdón día a día. O sea, te está diciendo Jesús, perdona cada 3 minutos. Eso es una locura, o sea, una locura. Pero lo que está diciendo es, ponte pilas, ¿sí me entiendes? Tienes que perdonar todos los días, en todo momento. Entonces, es un tema bien, ¿cómo te digo? Como bien importante para la salud de nuestro corazón, para la salud de nuestra alma y aún para la salud de nuestra mente y para la salud de nuestras relaciones. Y bueno, a mí me encanta este tema porque lo he vivido, lo vivo y siempre lo seguiré viviendo, pero creo que el Señor me ha dado, no sé por qué, porque el Señor me ha puesto este tema tantas veces y tanto a prueba. En unas me he rajado, en otras he podido salir adelante, pero al final siempre, aunque me he rajado, el Señor siempre me ha doblegado y me ha llevado a tener que perdonar. Rajado es como que te has caído. He perdido el examen. No pasó. No pasé el examen. Nos pasa todo. Y algo importante que a mí siempre me gusta recalcar del perdón es que yo antes pensaba, no sé ustedes, que yo tengo que sentir, ¿sabes? Perdonar, o yo tengo que sentir en mi corazón que ya no tengo nada. Y resulta que el perdón no es un sentimiento, al igual que el amor. Muchas veces, ay, que yo me quiero sentir enamorado, o yo quiero sentir el amor por esta persona, sea en amistad o en relación amorosa ya de pareja. Pero realmente lo que es el amor y lo que es el perdón es una decisión. Entonces yo no siempre voy a sentir que quiero perdonar, porque mi corazón está dañado, mi corazón está herido, pero es una decisión y es a partir, yo digo que de esa decisión, donde empiezan a cambiar las cosas y donde empieza a cambiar el rumbo de esa relación. Entonces si nos quieres contar un poquito. Hay algo muy importante que aprendí, es que nuestras sentimientos siguen nuestras decisiones. No nuestras decisiones siguen nuestros sentimientos. Es decir, comanda mi decisión, no comandan los sentimientos. No vivo por emoción, no vivo por sentimientos, vivo por decisiones y por principios. Entonces, pues es muy importante y la verdad, sí, al igual que el amor, es una decisión porque yo puedo vivir con la herida siempre. Y puedo ponerle curita a la herida. Puedo ponerle un sticker a la herida y ahí está. Quiere decir, puede que no se abra tan seguido, pero se va a abrir la curita, al final se le quita el pegante. Y va a salir siempre. Cuando hay una herida por falta de perdón, siempre va a salir. Siempre va a salir, sea la bobada que sea. Y va... No, es que las cosas no, para mí pues no. Si a ti hay algo que esa bobada, entre comillas, te dolió, hay que respetarlo y hay que validarlo. Sí, no hay que minimizar la herida. No hay que minimizarla porque me acuerdo, ayer estaba hablando con alguien, no me acuerdo quién fue, y decía, en un grupo en el que estoy, alguien decía como, ay, mira, es venezolana, yo le puedo hacer una carta, porque es un sistema que trabajamos en la iglesia. Puedo hacerle una carta a Maduro, y yo le dije, y todo el mundo se echó a reír, y yo le dije, pues si para ti representó un dolor, el desprendimiento de tu país, el que te sacaron de tu país, el que tuviste que dejar las cosas. Sí, a mí también, por eso dije, Entonces la persona me decía, pero de verdad, y yo le dije, pues sí, si tú se lo quieres hacer y para ti fue tan duro, puedes hacerle esa carta de perdón, aunque nunca te la vas a dar, ¿sí me entiendes? Pero tú estás soltando la herida que esa persona o que en ese momento político te hizo sentir y que causó tanto daño quizás a tu familia, que tuviste que dejar económicamente muchas cosas, que tuviste que dejar a tu mamá, a tu papá, Entonces, son bobadas, que no son bobadas, pero que el enemigo nos quiere hacer creer que sí son bobadas. Y anestesiar la herida. También el tema de la bobada siento que también es un tema de perspectiva, porque es un ejemplo perfecto. Una persona que no vivió en Venezuela, en este sistema, no va a entender, aunque sea un venezolano que se vino a Estados Unidos porque es conocido, hace 40 años, hace 30 años, no van a entender lo que alguien sufrió en este sistema. Entonces su perspectiva desde afuera, va a decir, pero ¿qué es eso? O sea, pero mira, eso es un presidente.
y es muy difícil, no lo puede comprender porque no lo vivió. Exacto. Eso es como de pronto con los colombianos, he conocido colombianos que que vivieron la etapa de este hombre allá, Pablo Escobar. de Pablo Escobar, y uno lo ve en series y uno lo puede ver como que, ay, sí, bueno, ajá, pero no, tienes que haberlo vivido, o sea, está esa perspectiva de que para la gente, o sea, puede que para mí sea una bobada alguien que de pronto todavía no ha superado lo de Pablo Escobar, que pasó hace tantos años, porque no lo viví. Entonces eso no quiere decir que sea realmente una bobada. Exactamente. Y ahora que también mencionaste lo de la carta, yo recuerdo cuando estábamos... Bueno, pero hay que contextualizar qué es la carta, ¿no? Que estamos hablando exacto. la carta es una carta que se hace en un proceso que hacemos en la iglesia y es escribir lo que te ha herido de cierta persona, que te ha hecho una persona que te ha herido. Entonces, una carta de confrontación a la ofensa y a la herida que te ha causado. Eso es la carta, a eso nos referimos. Pero sabes que yo recuerdo, mucho antes de yo tomar el grupo, yo estaba con una psicóloga que no es cristiana, y yo recuerdo que ella me mandó a hacer cartas en ese momento. Y yo creo que la humanidad, pues, de nosotros quiere evitar volver a recordar o volver a pasar por eso que te dolió. Yo recuerdo que ella me mandó a hacer cartas y yo así, y me preguntaba en cada sesión y yo, no, pues que tú sabes, entonces le metía muchas excusas, hasta que nunca lo hice. O sea, pasé mi proceso de terapia, pero no hice las cartas. Cuando hago el grupo, que es un grupo de sanidad de la iglesia, ya se lo hemos mencionado varias veces, recuerdo que llegamos al tema de las cartas y yo, no puede ser, las cartas me persiguen. Pero en ese momento tomé la decisión de, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Y fue muy difícil. Y recuerdo... Muy difícil. Y recuerdo, yo hice varias cartas. O sea, bueno, puedes hacer una, dos... No, yo hice varias cartas. Yo me hice una carta a mí. Porque muchas veces, queremos hacerle confrontación a todas las personas, pero ¿qué tal a nosotros mismos? Y hay esa herida ahí con nosotros. Entonces, recuerdo cuando hacía la carta que salieron cosas que yo decía... Yo no tenía presente en mi mente. El Espíritu Santo revela mucho. Me movió tanto. Entonces, eso es lo importante de las cartas, pero quería mencionar que yo recuerdo en ese grupo, cuando tú lees, o sea, los líderes hacen como un ejemplo, y yo recuerdo que tú lees la carta y tú dices, hace un año, o cuando el semestre que tú lo habías hecho, que te tocó hacerlo como participante, que tú decías que tú como que estabas como que... ¿Cómo es? Como que... Quebrantada, sí. Como que ya cuando la leíste para nosotras como ejemplo... ¿No sentías lo que sentiste esa primera vez que la leí? No. Cuando yo la leí la primera vez, la mía, no, o sea, a mí me faltó tirar una piedra ahí, o sea... Que la leíste con mucha rabia. Mucha rabia. Que tú decías que te sacaban las lágrimas. Mucha rabia, porque yo no soy de expresar mucho la rabia, pero cuando la expreso se me nota mucho, ¿no? Y trato de no ponerme muy rabiosa muy seguido, no sé, es una virtud que Dios me ha dado. Pero en ese momento yo tenía, mi perdón salió en rabia, no salió en tristeza, sino en rabia. Y entonces yo leía la carta y como que revivías el momento. Sí, no. Yo creo que mis líderes en ese momento querían como levantarse y hacer una ovación, porque mi lectura era con mucha piedra. O sea, yo decía, ¿por qué me tocó hacer esta carta? Así, en plena carta. O sea, en plena... O sea, yo la cogí con la líder, o sea, ¿por qué me tocó hacer esta carta? Así, y entonces yo me secaba y yo leía la carta y seguía, y era una lucha interna, o sea, tenía mucha rabia, y al final pude leer mi carta, pero ahí el Espíritu Santo usó ese momento para terminar de sanar, y yo creo que para darme un tris, porque tú sabes que cada vez que tú ganas una batalla, tú tienes autoridad en ese tema. Entonces, si tú ganaste una batalla, no sé, van a poner la pornografía. Tú fuiste un consumidor de pornografía y ya venciste eso. No es que estás en el proceso, venciste el proceso y has sido probado en el proceso. Entonces, tú te ganaste un escalón de autoridad en el tema en el cual... Eso está bueno que menciones eso, y quiero hacer un pino que se desvía un poquito, porque yo conozco muchos amigos, conozco mucha gente que tiene temor a hacer el llamado de Dios, porque siente como que no, es que yo sufrí de eso y quién soy yo para hablar de eso, y eso es bueno que lo mencionas, porque es verdad, o sea, si tú precisamente si pasaste por eso, por algo, Dios te ayudó a salir del problema y te está dando una labor
Entonces como que Un agarrarse propósito con ese un tema. propósito con ese Exacto, tema y has sido probado en ese tema y no has caído no has nuevamente. caído, exactamente. Ahí es cuando tú te ganas una Exactamente, estrellita de autoridad. O sea, Como que cuando tú puede escuchas... ser ejemplo para otras personas. Exacto. Yo tengo autoridad en este tema. Yo no tengo autoridad, por ejemplo, en el tema de ¿qué te puedo decir? Yo no tengo autoridad en el tema de relaciones. Uy, no. No, como que no. No es mi tema. Claro, Entonces, pero en este tema sí creo, me encanta, o sea, y no me voy a creer que ya soy la chacha, pero voy, o sea, me encanta tanto que cada vez que soy probada, trato de pasarla. Exacto. Trato de pasarla porque sé que el Señor me está probando para de poderlo poder. hacer, o sea, por ejemplo, en este podcast, de poderlo hablar, de poderlo expresar y de poder llevar también el mensaje, porque muchas veces también somos probados en cierta área, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿No? Exactamente. Sea un podcast, sea un grupo pequeño, o sea, no importa, porque no todo el mundo es llamado a lo mismo, pero de poder realmente que tú digas, ok, ya pasé por esto, ¿qué propósito tiene? Es que tú con solamente contar tu testimonio estás siendo útil para el Señor. Yo ayer le decía a una señora también del grupo, yo le decía, no, ella me decía, es que yo no sé cuándo, yo sé que el Señor algún día me va a usar con mi testimonio. Y yo le decía, mira, el Señor te está usando ahora porque tú le estás diciendo algo a esta persona. Tú no tienes que esperar ganarte un premio o un nombramiento para poder ser usado por el Señor. Tú con solo abrir tu boca y testificar de lo que el Señor ha hecho en ti, Ya. tú estás dándole gloria al Señor y estás sirviendo para su reino. Entonces, con mi testimonio yo puedo darle gloria al Señor y testificar de que Dios es un Dios grande, que ha sanado mi alma, que ha sanado mis heridas, que ha sanado mi relación con mi papá, que fue la situación. Y en ese momento, pues volviendo al tema, cuando yo me termino la carta, yo siento que el Señor me sanó, pero también pasé una prueba. Entonces, claro, era muy duro, la dejé para el último día, en el último momento, la única carta que hice, pero Claro, estabas resistiendo a pasar por allí. no quería. Mira que Lo hice porque me tocó, por Exacto, obligación, por porque si no me obediencia. graduaba, si no la di líder me la tenía aquí. obediencia. Pero yo también recuerdo que tú habías mencionado que como cierto tiempo atrás, y por eso lo quiero traer a tema, tú habías hecho como un grupo, digamos, no sé si parecido o no, pero como algo en la iglesia en Colombia donde tú estabas. Pero es que realmente muchas veces los cristianos sí hacen algún grupo alguna vez en su vida, pero hay algo que tal vez en ese grupo, tal vez tú, no por el grupo o no por lo que te impartieron, sino porque tú, como dicen, tú puedes pasar por el grupo o no pasar, como que hacerle como una... O el grupo pasar por ti. O el grupo pasar por ti. O sea, puedes pasar por el grupo o que el grupo Exactamente. pasa por ti. Entonces muchas veces muchos cristianos como que, no, si ya yo hice eso, o yo Pero- hice eso años atrás, pero tal vez en ese momento pasó por ti. Bueno, yo creo que yo le saqué el jugo a ese proceso de sanidad en Colombia. Pero era una herida tan fuerte, y yo lo exponía en este nuevo grupo que tengo ahora, era una herida tan profunda Tan anestesiada como que allí. que tuve que pasar muchas veces. Es decir, aun cuando yo lo estaba haciendo en Colombia, yo no, Tú la tocaste en ese momento. o sea, hubo una parte de ella que sí fue sana, pero a mí me costó mucho sanar. Es decir, yo hubo una época con mi líder en Colombia que yo trabajé, me acuerdo que fueron como 3 meses, y era dándole semanalmente ministración, o sea, pero ministración era ministración, o sea, guerra espiritual. Hasta yo le decía, yo no siento que no puedo, o sea, siento que no salgo de aquí, ¿qué hago? Y entonces me acuerdo que en un momento yo dije, Señor, tengo que hacer algo porque siento que no avanzo en mi proceso de sanidad. Entonces me propuse, voy a perdonar todos los días cada vez que me acuerde. Y empecé a hacerlo. Y empecé con una lista de versículos de perdón. Y empecé cada vez que me acordaba, yo trabajando, yo soy profesora, yo trabajando, y estaba en clase y los niños estaban haciendo actividades, yo en voz audible pero bajita decía, Señor, yo lo perdono por esto, yo lo perdono por esto. Miren, fue tan intensa mi oración, o sea, fui tan intensa en querer salir de eso, que al final lo pude lograr, pero hubo una parte que no. ¿Y sabes cuál parte fue? Cuando yo me caso,
hasta ese momento que lo perdoné. Es decir, de mi matrimonio hacia atrás, yo lo pude perdonar en Colombia, en mi proceso de sanidad. Pero cuando yo me caso, hubo un acto de mi papá que también me marcó, entonces eso yo no lo perdoné. Y esa parte está afectando indirectamente mi matrimonio y está afectando mi relación con Emanuel. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de hacer de mi hijo que no sintiera lo mismo que yo sentí con mi papá. Entonces estaba demandando de mi esposo, demandando, y mi esposo me decía, mira acá, o sea, relájate, yo no soy un mal papá, porque estás poniendo como cargas sobre mí que nada que ver. Y yo no me daba cuenta que era por mi herida que yo estaba queriendo, no sé, que mi hijo no la sintiera, ¿sí me entiendes? Claro. Y Emanuel era como, no lo estoy sintiendo. Tu herida a través de... Quería que Manuel no experimentara una herida. Quería salvarlo como de... Su herida era tan fuerte que inconscientemente ella estaba cubriendo su herida. De algo que no estaba pasando. De algo que no estaba pasando. Sí. Exactamente. Wow, mira qué... Entonces, bueno, o sea, eso pues fue muy sanador porque también mi actitud dentro de casa cambió. Porque yo pude soltar eso, pero también pude dejar a mi marido ser papá. Sin yo tener que, obviamente hay veces que me muerdo la lengua, pero pues son cosas normales. Claro. Pero ya yo no tengo una sombra de mi herida, ¿sí? Y que mi hijo la vea. Algo que es muy importante es algo que también decimos allí, el imperdonado perdona, ¿no? Y nosotros, algo que cuando yo decía, es que quiero perdonar a esta persona, pero es que hoy me arrolla lo que me dijo, que me hizo, ¿no? Como que uno se pone en ese papel. Una vez me dijeron, si Jesús te perdonó a ti, y te sigue perdonando diariamente tus fallas, como tú no vas a perdonar a otros si Él te perdonó a ti. Entonces cada vez que viene a mi mente, uy, pues que me da rabia, sí. Porque uno como que se resiste, pienso en eso. Y pues ya lo más profundo todavía, murió por ti. Exacto. Porque una vez hasta incluso puede decir, claro, pero es que yo no, o sea, tu orgullo a lo mejor te puede cegar y decir, bueno, pero es que lo que yo hice no es tan mis pecados, no es tan malo como lo que me hizo esta persona a mí, no, pero que tú no serías capaz de morir. Exactamente. Y Jesús murió por nosotros. Por Ahí lo llaman a una profundidad que tú dices, perdón. Te perdono. Exactamente. Y también algo importante ahí es, como podemos ver, las personas heridas hieren. Las personas que han sanado sanan. Entonces es algo que yo también he visto mucho con misericordia ahora, veo desde otra perspectiva, claro, poniendo ahí límites, no es como que, bueno, como sé que estás herido, entonces deja que caiga sobre mí toda tu herida, ¿verdad? Pero sí como poder ver como que, tal vez me dijo esto, entonces ya automáticamente yo, ¿cuál será la herida? Y a veces la detecto rápido, me quiere hacer sentir menos porque esta persona se siente menos. Y entonces ahí como que es un poquito más liviano el no tener ese resentimiento por esa persona. Sí, aunque también el perdonado perdona se puede ver de una parte muy, muy profunda y es, ¿has recibido tú el perdón de Jesús? ¿Realmente tú te sientes perdonado? Porque si tú no te sientes perdonado, tú no vas a perdonar. Entonces, si tú no has recibido el perdón de Jesús, tú no vas a tener un modelo que seguir. O sea, lo que ustedes dijeron es válido, pero aparte también hay otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es, del perdonado perdona, es, ¿realmente tú te has sentido perdonado? O sea, ¿realmente tú has recibido el perdón de Jesús para poder perdonar a otros? Entonces, si tú no has recibido el perdón de Jesús, no vas a poder perdonar, porque no vas a entender lo que significa, el valioso regalo que hay en la cruz. ¿Tú sabes qué? Me gustaría tocar este tema porque sé que hay muchas personas que nos ven, nos oyen, que tal vez nunca lo han aceptado o no sé, son, no sé, otra religión, lo que sea. Pero yo crecí católica y yo estuve en un colegio católico, una de las materias se llamaba religión, ¿no? Y yo realmente, hasta que acepté a Jesús en mi corazón, a los 24, 23 años, casi 24, yo no entendía por qué Él murió. Yo siempre lo veía y Él murió por mis pecados, pero es que no entendía cómo que murió por mis pecados. Entonces podemos hablar un poquito de eso porque como yo, puede haber muchas personas allá afuera que sí creen en Jesús y creen que Él murió, pero cuando tú entiendes realmente por qué murió, entonces se te revelan muchas cosas. Bueno, o sea, Jesús murió por nuestros pecados porque somos una humanidad
pecadora por lo que Abraham hizo cuando Abraham, oigan a esta tía, Abraham, cuando Adán pecó y Eva pecaron en el jardín del Edén, se le abrió la puerta a Satanás para que entrara al mundo y entrara el pecado, ¿no? Entonces, nosotros por eso es que nacemos pecadores, porque nacemos de Adán. Entonces, y tú puedes ver en un niño desde pequeño la conducta pecaminosa, o sea... A mí siempre me han puesto el ejemplo que me parece maravilloso. Tú a un niño no le enseñas, o sea, obviamente hay cosas que le dices a esto, pero lo que más le dices a un niño es no hagas eso, no toques aquello, no le pegues, no digas mentira. digas mentira, no agarres ahí. Es natural. Sí, porque está en desafortunadamente en nuestro ADN, ¿no? Sí. Entonces, cuando entra el pecado, entra toda la maldad. Por eso es que a veces también, pero esto sería otro podcast, por eso es que a veces también la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios permite que haya tantas catástrofes y tantas cosas? ¿Y porque hay pecado en el mundo? Porque es que el pecado, o sea, es una regla divina, es una naturaleza, una ley natural, o sea... No somos robots, él hizo el libre albedrío, no somos robots. No, es que ya el pecado entró en ese momento, entonces es una ley natural a la cual Dios Padre, cuando estableció las leyes, Él no se contradice. Entonces, si es una ley, hermano, entró el pecado, hay pecado en el mundo, todo el mundo está practicando pecado, pues yo no tengo el control de eso. El que tiene el control es el enemigo, ¿y qué quiere el enemigo? Destrozar todas las vainas. En fin, eso es otro podcast. Pero, entonces cuando nacemos pecadores, todo el cuento, y Jesús lo que viene es a redimirnos del pecado. Es decir, Jesús viene, muere, y entonces se dice que llega el segundo Adán, pero el segundo Adán es Jesús, que ya ahora viene a rescatarnos, y nacemos entonces por medio de Jesús. Por eso es que viene el bautismo. Porque ahora nosotros ya no somos hijos de Adán y de Eva, sino que estamos bajo el linaje de Cristo. Por eso es que somos herederos del reino del reino de los cielos y coherederos con Cristo Jesús, dice la Biblia. Porque entonces ya somos personas nacidas de nuevo. Entonces lo que nosotros hacemos por medio del bautismo es reconocer que dejamos la vida de pecado, a nuestro linaje de Adán, lo dejamos, y ahora nacemos al salir del agua de nuevo, porque Jesús nos dio la dicha de poder ser perdonados y de poder tener una nueva vida. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, también lo dice la Biblia. Entonces, por eso básicamente es por lo que Jesús vino a redimirnos, ¿no? Y a traer perdón, porque Él quiere que vivamos una vida eterna con Él y todo ese cuento toda esa historia que y que la razón por la que muere en esas épocas para poder tener esa conexión con Dios, para poder, cuando alguien hacía algo malo, entonces para poder pedir perdón, agarraban y mataban un cordero limpio, entonces que estuviese perfecto, y eso se lo quemaban, la sangre, y ese como que ese humo, ¿verdad? Llegaba y se consideraba entonces la pedida de perdón, ¿no? Perdóname por los pecados, hacían toda esta, ¿cómo se le puede llamar? Este ritual, este sacrificio. Entonces, todo eso es bíblico, y como decía Aleja, el Señor ya nos dijo, esto es lo que tenían que hacer. Ok, bueno, entonces como esto hay que hacer para perdonar, yo voy a dar mi sacrificio para perdonarlos a todos ustedes. Y Él demanda a su hijo, su único hijo, limpio, sin pecado, porque en toda la vida de Jesús lo pueden ver en la Biblia, no cometió pecado alguno, y ese es el sacrificio al Señor para nosotros poder ser perdonados. Tremendo. Sí, quería agregar algo, porque estabas mencionando lo de la historia de tu papá, y me siento súper identificada, porque eso que dijiste, como que tú te sientes perdonada. En mi caso, cuando yo hice este grupo, a mí lo que noté es que mi situación con Dios no era que yo me sentía perdonada, es que mi imagen de padre estaba afectada. Sí, distorsionada. ¿Y cómo yo puedo tener una relación de Dios como un papá cuando mi imagen de papá, no, o sea, yo digo, pero si eso es un papá, no, yo no quiero. No, es que es muy difícil, sobre todo cuando la herida es con papá, Sí. también lo decían estos días,
a uno le toca poner de su parte y avanzar. Es decir, no, yo no puedo, para mí es difícil, pero yo tengo que decidir avanzar. Es decir, yo no tenía una comunicación con mi papá. Para mí es muy difícil decir como, ay, no, por ejemplo, mi esposo habla con su papá relajado y hablan de todo, porque siempre lo tuvo, porque siempre tuvieron buena comunicación y todo. Entonces, para él hablar con Dios es, como dice él mismo, mamello, o sea, estoy relajado. Pero a mí me costó mucho agarrar la disciplina y aún todavía, y siempre voy a tener que luchar con eso. Yo tengo que obligarme a hablar con Dios. A mí se me reveló eso y no fue hace poco. Justamente en este grupo que estoy haciendo, cuando hablan otra vez como hablan del padre, ya yo había perdonado a mi papá y muchas cosas. Mi papá falleció hace casi 10 años, pero cuando yo hago el grupo que se habla del padre, al día siguiente, como que dije, voy a empezar a pararme a las 4:30. Eso me duró como una semana y media, 2. Que volví a retomar, pero sí vi cambios en mí. Pero cuando yo llegaba, yo siempre, a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho estudiar. Entonces, claro, llegaba me gustaba levantarme a las 4:30 porque ponía mi Biblia y tal, mi búsqueda lunar, y yo me sentía. Pero a la hora de orar era, ay no, después oro, ay no, esto. Y siempre se me pasaba. Y de repente pasa esa clase y le digo a Dios, al día siguiente yo empecé a escribir y todo. Le empecé a escribir a Dios. Porque a mí se me hacía más fácil escribirle que hablarle. Y en una de esas, cuando pasa lo de la clase al papá, hace poco, le digo, ya entiendo por qué me cuesta tanto hablar contigo. Porque mi papá fue un papá muy callado. Era muy callado, o sea, yo le hablaba y era como que, hola, como que yo sentía que yo le hablaba a la pared. Y cuando eso fue revelado a mí, digo, ya entiendo, yo pienso que, claro, yo oro, pero yo siento que Dios no te escucha. No me escucha, o si me escucha, no me parabola. responde, ¿me entiendes? Como que, y cuando yo conocí al Señor, mi relación con Él fue muy de oración, o sea, y eso se fue, como que se fue perdiendo. Y ya lo tengo consciente, y digo, ok, como lo tengo consciente, ya tengo que ser intencional. Tengo que ser intencional. Sí, siempre vas a tener que hacerlo. Es algo con lo que vamos a tener que trabajar siempre. O sea, porque a veces uno dice, bueno, ya tengo mi relación y se confía uno, pero no. Exactamente. Es algo. Y ya para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a una persona? 2 cosas. ¿Cómo te das cuenta que tienes falta de perdón? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué puedes decirle a aquellas personas cómo pueden perdonar? Sé que tocamos muchos puntos, pero... La primera, entonces, ¿la primera cuál es? La de... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo ¿Tienes identificas? falta de perdón? ¿Cómo lo identificas? Bueno, pues todo el mundo yo creo que sabe cuando tiene falta de perdón, ¿no? ¿Tienes como cosita a alguien como que llega y como que te incomoda? O sea, no sé. Sí, yo creo que las heridas todo el mundo se las conoce, que a uno a veces las mete en un frasco y las quiera congelar y las quiera olvidar y todo eso es una cosa, pero todo el mundo sabe las heridas que tiene y que se quiera hacer el bobo es otra cosa, pero la reacción de una persona habla mucho de la falta de perdón y de la raíz que hay. Cuando hay reacciones agresivas, cuando hay reacciones a ciertas situaciones, a cierto tipo de personas, esos son indicadores, ¿no? Cuando hay fastidio también puede ser, cuando hay dolor, obviamente, cuando una situación te genera dolor. Detona algo. Sí, exacto, detona algo. Por ejemplo, a mi esposo, voy a poner el ejemplo de mi esposo, a veces le pasa que cuando no ha perdonado a alguien, le empieza a ponerse más sensible. Entonces, ya yo sé que algo le pasó, que algo tiene por perdonar, y él también sabe ya cuando algo le está pasando, ¿no? Esos son como ciertos indicadores, pero indiscutiblemente, cuando tú quieres saber qué es lo que está pasando y que quieres ver la raíz, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre. Porque hay cosas que a nosotros nos han pasado que se nos han olvidado por el tiempo, ¿no? Detalles, situaciones específicas. Y esas reacciones las vemos como normal, por ejemplo. Exacto. Pero a esas cosas puntuales que aún ni siquiera con nuestros ojos pudimos ver, el Espíritu Santo las revela. A mí me pasó que cuando tuve que ser en Colombia, en mi proceso de sanidad, yo le dije, Espíritu Santo, yo necesito que me muestres, me estaban ministrando vientre,
cuando yo estaba en el vientre, y nacimiento. Entonces, claro, eso es puro Espíritu Santo. ¿Yo qué me voy a acordar cuando nací? ¿Yo qué me voy a acordar en el vientre? Es pura prueba de Espíritu Santo. Entonces, yo necesito que tú me digas qué es lo que yo tengo que perdonar. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me mostró que tenía que perdonar. Exactamente. Y yo lo puedo decir ahora, o sea, yo sé lo que tuve que perdonar. Yo sé que el día del parto mío, mi papá no estuvo. Y no fue porque mi mamá me contó, fue porque el Espíritu Santo me lo dijo. Y después lo confirmaste con tu mamá. Ay, se van. Sí, a mí también. Y yo no tenía ni idea. Entonces, O sea, sentiste el rechazo desde el primer momento. claro, entonces todo eso yo tuve que, indiscutiblemente que te digo, todas esas cosas que de pronto no te acuerdas, que no sabes, tienes que pedirte al Espíritu Santo, porque es que no tienes de otra. Y aún para heridas recientes, Señor, que Espíritu Santo, qué cosas estoy guardando en mi corazón, que me han herido, porque estoy actuando de esta manera, porque me siento tan, ¿cómo te digo? Como tan sensible, porque estoy tan irritable, porque, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa eso, irritable? Algo pasó y son cosas pequeñas, o sea, que el Señor, por ejemplo, mi vecina de al lado, ay, Señor Jesús. Entonces, claro, esas cosas pequeñas que son bobadas, yo tengo que perdonarlas porque me irritan, me hacen que cambie mi manera de mi día a día, que cambie. Entonces, pues todo, ¿no? Y también con las heridas profundas del alma y de las personas que ya conocemos y las heridas que ya sabemos todas, anotarlas y ver y empezar a perdonar una por una. O sea, sí perdonaría. Eso de anotarlo. Porque se nos olvidan las heridas, se nos olvidan. Y en nuestro... Y algo sobre que te interrumpe importante, porque quiero que digas aquí lo de cómo perdonar, seguramente vamos a tocar lo de las cartas. Y que muchas veces preguntan, ¿y tengo que entregarle la carta a esa persona? No necesariamente tú tienes que confrontar a una persona, en todos los casos no. Por ejemplo, hacer cartas, no necesariamente se la tienes que entregar, porque también puede ser que por ahí también te dañes a la A mí me persona. pasó, creo que ya lo mencionamos en otro episodio, que en mi proceso yo había hecho una carta a alguien, o sea, en mi momento de hacer la carta me di cuenta que el Espíritu Santo me reveló que tenía otra herida por otra persona. Entonces, al momento que le hice la carta, me acuerdo que esa me dolió más que incluso la carta principal. Wow. Y después de que la leí y terminó el grupo, le pregunté a la líder, como una semana después, pasó algo que me di cuenta que esta persona estaba pasando por el mismo proceso. Entonces le pregunto a la líder, ¿pasó esto específicamente? Me dice, no se la entregues. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que o sea, ella está sanando otras cosas y lo que tú estás haciendo puede ser que estropee su sanación. O sea, como que se sienta culpable por lo que le pasó y por eso hirió. Entonces, no se la entregué y yo dije como que, ok. Sí, yo creo que hay momentos para todo, ¿no? También uno de los puntos de las cosas es tener sabiduría y saber y discernimiento en qué momento hablarlas, si hablarlas, sin volver a tener una relación con la persona que te hirió, porque muchas veces no, algunas veces no se puede tener nuevamente la relación, pero sí perdonar, que es un tema una línea bien delgada, porque se puede usar para pros y contras, ¿no? Pero sí, no siempre cuando depende de la otra persona, sí puedas tener una relación con ella también, pero sí perdonar. O sea, perdonar siempre va a ser la opción. Porque también si notas mucho que esa relación, por más que ya tú la hayas perdonado y hayas hablado, tal vez con la persona si hablaste, si tú ves que esa persona y esa relación te sigue dañando una y otra vez porque tal vez no hay un cambio, por ejemplo. Entonces, sí, hay relaciones es una línea que... muy fina. Porque hay muchas veces que preguntan, ay, si es mi mamá, o si es mi papá, o si es mi hermana. Miren, Son personas que tú dices, no la puedo sacar de mi vida. Nosotros como matrimonio hemos tenido esa prueba bien dura porque nos ha tocado poner un límite muy marcado aún dentro de nuestra familia. Y no hemos podido tener una relación con un par de personas de la familia porque la otra parte, aunque ya nosotros hayamos terminado, porque la otra parte no es una persona sana y puede seguir
siendo tóxica para nosotros. Eso es lo que te iba a decir, porque aunque sea Ahorita familia... otro podcast, ¿sabes? Sí, ahorita ya cerramos aquí para no... Para Queremos no tener- cerrar, Miguel. Todo sigue. Pero aunque sea familia, el hecho de relación se trata de esto, ¿me entiendes? Entonces tú no vas a ir, yo voy a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que alguien tenga debilidad con el alcohol. Y en la familia, es su familia, no conoce al Señor, no ha sido tocado, lo que sea, y siguen teniendo alcohol, que es su familia, pero que va a ser metido en la reunión. Bueno, eso es otro tema. No, ese es otro tema, pero lo mismo pasa sí. con las heridas, porque si tú estás, aunque es tu familia, Sí, son recordemos límites. que También, Ya. exacto, también tú te casas, tienes hijos, y ahí está abajo tu familia, ¿no? Pero esa relación con alguna prima, con algún tío, con algún cuñado, lo que sea, si te está causando de caer en pecado una y otra vez, no, Guardar, como dice la Biblia, no es guardar que tu corazón. te desheredo, ya no eres mi primo, no. No. Pero esa relación de vamos a estarnos viendo a cada rato, pues tienes que poner un límite, como dice Claro, ella. exactamente. sí, Entonces ya, para cerrar, no quiero Sí. cerrar, pero bueno, sabes, el tiempo. pero entonces ¿Cómo la segunda... perdonar? ¿Cómo perdonar? Bueno, hay muchos procesos para perdonar. Está el de las cartas, que es un método. Es necesario, también un punto importante, es necesario leérsela a una persona de confianza, porque también la Biblia dice que confiesa tus pecados a Dios para el perdón. No, digo, confiesa, sí, tú, para el perdón de pecados es Dios, pero también dice, confiesa unos a otros para sanidad. Entonces, sí es necesario, digamos, Sí, tener se lo una puedes persona de leer a confianza. alguien. Sí, se lo puedes leer a alguien. Sí, no, digamos, si no tienes un grupo como este que nosotros vamos, que Se lo puedes leer a alguien también y contarle si tienes rendir cuenta. Confianza. rendir cuentas, sí. Pero también existen varios modelos de perdón. O sea, no solamente las cartas, ¿no? También hay modelos de oración. Yo practico uno en mi vida, yo practico el que aprendí en Colombia, yo no practico el de las cartas. Pero ¿Tienes esa oración? O sea, es un modelo. Ok. Es un modelo, entonces empezamos como un círculo. Entonces empezamos primero presentando, diciendo todo lo que te hirió Ok, en oración. en oración, diciendo todo lo que te hirió. Entonces dices todo lo que te hirió, todo lo sucio, todo lo que quieras confrontar. Luego ves a esa persona junto con Cristo y le entregas al Señor lo que te dolió, todo lo que te pesa, todo el mugre que te hizo sacar, se lo entregas al Señor en oración. Luego viene el entregar el regalo del perdón a la persona que tú estás confrontando. Entonces tú entregas el regalo de perdón porque tú has recibido el perdón de Jesús también. Entonces tú le dices a la persona en oración, mira, fulanita, yo te perdono por esto, y te doy el regalo del perdón. El regalo que yo también recibí por medio de Jesús y decido perdonarte. Entonces después de que viene eso, viene otro paso, es que mi iglesia ya es bien escuelera. Y entonces después viene otro paso que es el pedirle perdón a esa persona, porque tú también lo ofendiste, si tú dices, no, yo no lo ofendí, bueno, pero lo tenías preso en tu corazón por no perdonarlo, ¿no? Entonces, pídele perdón si tú lo ofendiste o no lo ofendiste, pídele perdón. Y luego viene el renunciar a los derechos que te fueron violados. ¿Qué se te hizo? ¿A qué derechos tienes que renunciar? Entonces, yo renuncio al derecho de sentirme amada, en mi caso, de ser protegida, de ser... que respondieran por mis necesidades. Renuncio al derecho, a todos los derechos. O si fue una pelea con tu marido, renuncio al derecho de que me trates bien, de que a eso vas a renunciar. A esas expectativas o a esos derechos vas a renunciar. Wow. Y luego viene el atar y encadenar. Luego viene, después de renunciar los derechos, viene el que rompas el ídolo que hiciste de la ofensa. Porque muchas veces, por ejemplo, yo hice el ídolo de esta persona, me dolió, entonces solo pensaba en eso, solo quería en eso, creía que todo era alrededor de eso, ¿sí me entiendes? Entonces hiciste el ídolo, de romper ese ídolo. Luego viene atar y encadenar los demonios que se levantaron por medio de esa situación. Entonces, obviamente, la falta de perdón, ¿qué más? El egoísmo, la ira,
anotar. No, después del podcast yo lo voy a anotar todo. Voy a poner así en mi ¿Qué otro demonio? Bueno, no sé, por falta de perdón, no sé, lo que hayas vivido también, si fue de violencia o algo, entonces esos demonios de violencia, todo eso se ate, se mudece. Todo eso. Luego viene el recibir la llenura del Espíritu Santo. Entregar toda la cruz, recibir la llenura del Espíritu Santo, y vuelves y repites el círculo cuantas veces necesites. Wow, Tremendo. súper interesante. ¿Tú tienes una lista de versículos con los que, o sea, con los que acompañan esas cosas que puedas mandarnos para ponerlo ahí también para que la gente se guíe, ¿no? ¿De versículos del proceso de perdón? Sí. Sí, pues el O sea, proceso... que utilices en cada oración, por ejemplo, cuando estás entregando esto. No, la Puede verdad, ser el el modelo. proceso, el modelo sí. Ya. Pero el proceso de perdón yo lo hago sin versículos, yo lo hago real. Eso real, es sí, como si tú lo que te sentí, lo que estoy perdonando. Ok. ¿Sí me entiendes? Como el proceso. Pero sí se puede hacer, claro. Es bien práctico, por eso me gusta. Sí. Nosotros nos lo aprendimos porque literal. Y hay detalles que mencionas ahí que son bien importantes, por ejemplo, el de ídolo, que a veces uno siente que idolatrar es específicamente una persona o algo, pero también puede ser un sentimiento. Claro, Por eso, me porque parece si tú- súper interesante. Si tú tienes toda tu mente y todo está rodeado de eso que sucedió, de eso que te hicieron sentir, de esa victimización, estás Exactamente. tremendo. Y ya para terminar, quiero decir esto. Muchas veces sí, nos hirieron, muchas veces nos causaron algo, pero nosotros también nos equivocamos. Entonces también he aprendido a que aunque yo pienso, y puede ser verdad que no, que yo tengo la razón en una situación, yo lo que he practicado es pedir perdón. Perdón. Sí, la respuesta blanda aplaca la ira. Exactamente, porque ¿y cuánto cuesta eso, no? ¿Cuánto cuesta como dar ese Durísimo, paso? durísimo. Pero qué importante es, aunque yo diga y te valido, por ejemplo, un ejemplo, yo valido que tú te sentiste así, perdón si me equivoqué, pero yo también me sentí herida por esto, pero perdóname. Cuando tú entregas ese perdón, aunque tú no tengas la razón, porque eso también tenemos que aprender, ¿sabes? Como que sí, puede ser que tú tengas la razón, pero por algo la persona se dio, por algo te respondió. Entonces cuando abres esa puerta a te pido perdón, como calma toda la marea. Entonces, gracias Mari por acompañarnos. Gracias. Sí, tremenda enseñanza. Te tengo aquí que nos invitar llevamos. para otro podcast. Muy valiosa toda la información y todo lo que nos compartiste el día de hoy. Así que bueno, para todos los que nos están viendo y que nos están escuchando, si les gustó este episodio, le pueden dar me gusta, pueden compartir, pueden suscribirse. Suscribirse es gratis. Sí. Suscribirse es gratis. Es otra vez el tono barranquillero, ¿no? Suscribirse es gratis. Y compartir, obviamente, creo que es un tema muy valioso, muy importante que toda persona debe escuchar, porque a todos en algún momento nos han herido o hemos herido a otras personas. Así es. Así es. Así que bueno, nos vemos en otro episodio aquí en este podcast, Lo que me pasó. Chao.